qué bueno que ya con nosotros aquí esta mañana tenemos al doctor Ildefonso Caraballo, pastor de la Iglesia de Dios, Tabernáculo de Fe, allá en San Juan, profesor del Seminario Teológico de Puerto Rico, profesor de la Universidad Teológica del Caribe, profesor en 20 idiomas. Óigame, ciertamente un hombre con una capacidad extraordinaria, ustedes lo saben. Dios los ha bendecido con la cátedra y con la vida de este buen amigo y de este buen pastor, y que con nosotros ciertamente, óigame, que entre el hablemos, Dios nos está bendiciendo. ¿Entienden lo que él es? Así mismo es. Lo recibió con un fuerte aplauso el doctor Ildefonso Caraballo Sánchez. Saludos, buenos días. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Tacho, contento, hermano, aquí ya tú sabes, dándole gracias a Dios. Dios es bueno y contento con lo que Dios está haciendo. Qué bueno, qué alegría estar con nuestros amigos, hermanos, compañeros, pastores y pastoras. Así es. Hablemos. Me gustó ese pensamiento de que mientras haya uno, estará Terto Hablemos. Así que qué excelente. Ya se siente el frío de esta temporada. Sí, señor. La temperatura está bajando allá en La Gloria. Allá por las noches, pastor, por las noches allá arriba es sabroso. Sí, sabroso. Sí. Ayer escuchaba la noticia que estaba en 68, si no me equivoco. No sé si llegó a bajar en la madrugada, pero qué alegría estar aquí. Feliz Navidad. Confiamos que este sea un tiempo hermoso para cada pastor, cada pastora, cada familia pastoral. Celebramos la vida de la iglesia, cada congregación de diferentes formas tiene su programación y no debemos, tomando las debidas precauciones, no debemos permitir que nada impida que podamos celebrar la Navidad. Si hay alguien, si hay personas que pueden y deben celebrar esta temporada, es la iglesia. En inglés tiene un sentido particular, ¿verdad? Porque Christmas tiene la palabra Christ, Cristo, el Mesías. La celebración de Cristo, en un sentido, la traducción es Navidad, ¿verdad? Pero debería ser la celebración de Cristo. Cristo en el corazón. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el centro de nuestra predicación. Debe ser el centro de nuestra interpretación también. Vamos a compartir pantalla, querido pastor, para tocar algunos temas. Estoy listo. No ha salido todavía aquí. Temas importantes. Aquí estoy. Por aquí estoy cerca. No te preocupes, pastor, tranquilo. Mientras el pastor comparte la pantalla, recuerda compartir esta transmisión con otros y otras. Importante por demás, porque miren que lo que se trabaja aquí es bendición. Es una información poderosa, así que compártalo. Comparta esta transmisión con otros y otras para que ciertamente los pastores y las pastoras puedan disfrutar de temas tan importantes como los que estamos trabajando en la mañana de hoy y todos los días aquí en Terto Hablemos. Importante por demás, importante que pueda compartir esta transmisión. Y como dijo ahorita, mientras haya un pastor en el planeta, tenemos que hacer un programa. Hay que hacerlo, hay que llevarle herramientas, hay que ponerle accesible herramientas en las manos que a mí me gusta mucho, pastor, porque las cosas que se hablan aquí, muchas de las cosas que aquí se discuten, no se discuten en un salón de clase cuando preparan a uno para el ministerio. Es cierto, es cierto. Una cosa es una experiencia dinámica. Sí, una cosa es con guitarra y otra es con mandolina. O sea, aquellos que tocan instrumentos de cuerdas conocen ese idioma. Oye, pastor, estoy aquí, estoy estrenando una Mac, así que está en este proceso. ¡Ay, chus! ¡Ay, chus! Bueno, mi santo, oye, Navidad. Hermano mío, usted se ha montado. Ahora es que... Vamos a ver. Lo veo aquí. Ya está, ya está aquí. Ahí está. Oye, ¿entiendes lo que hace? Oye, pero usted ahora es que esto va a correr bueno. Una Mac. Oye, una Mac, usted sabe,
La influencia de los hijos. Ildefonso Antonio, usted sabe, ahí Oh, poniéndome al día. qué bueno, qué bueno. Me alegra Qué mucho porque tremendo, ¿verdad? eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Muy bien. Mira, querido pastor, déjame colocar aquí. Llegamos a este diálogo que Felipe tiene con el etíope, y me gusta porque lo enmarcamos en dos acciones sumamente interesantes. Oye y pregunta, oye y pregunta. Me parece que esas dos acciones son fundamentales en la vida pastoral. El pastor y la pastora, decimos, debe tener su oído en tierra. Hay que estar atento, hay que oír lo que ocurre alrededor, hay que estar pendiente a las preguntas de las personas. Y en ese acercamiento también debemos preguntar. Ellos y ellas tienen preguntas, pero una manera de nosotros acercarnos a las personas es ese rompehielo que muchas veces se convierte en una pregunta, en un comentario, en una observación que va a iniciar toda una conversación. Así que Felipe se acerca a este caballero, oye que está leyendo una porción del Antiguo Testamento y entonces lanza la pregunta: ¿hará ge ginoskeis ha anaginoskeis? Interesante, porque si usted se fija, está la palabra ginoskeis y en el segundo verbo también está expresada. ¿Conoces lo que estás leyendo? ¿Conoces lo que tienes delante de ti? ¿Estás asimilando la palabra a través de las traducciones, verdad? Se ha reconocido como entiendes, es una acción dinámica del gnosis, del conocimiento, pero simplemente el término en griego tiene esa carga, esa fuerza de conocer. ¿Conoces? Y estábamos puntualizando que me parece que vale la pena repasar y afirmar que cuando hablamos de entender, estamos hablando de conocimiento que se da en dos dimensiones importantes. La dimensión cognoscitiva, la académica, la que yo aprendo en el salón de clases, estábamos hablando del salón de clases, Así la es. que estamos aprendiendo aquí en esta dinámica de Terto Hablemos, pero ese conocimiento de la cabeza tiene que bajar al corazón, tiene que bajar al corazón. Y me encantó el enlace que Wilma hizo la semana pasada al conectar, ¿verdad?, su participación. Y es un tremendo reto y un desafío que tenemos como pastores y pastoras, de no solamente llenar de conocimiento la mente de nuestras ovejas, sino que ese conocimiento se traduzca en acciones del corazón. La palabra ginosco tiene también esta connotación, el verbo, aquí tenemos el verbo, este es el verbo, las letras en griego, ginosco, esta es la transliteración, habla de conocimiento de primera mano, de experiencia personal. Por eso la vida de la iglesia y la vida en el espíritu se da en esa dimensión de un encuentro personal con Dios. Por eso hacemos ese énfasis, por eso lo buscamos, por eso invitamos a aquellos que son parte del pueblo de Dios a que entren en esa relación de primera mano. No es lo mismo cuando te lo cuentan a cuando tú lo experimentas. Bromeábamos hace unos minutos, ¿cómo era? No es lo mismo con guitarra Que que tocar con con mandolina. mandolina, que con Así es. mandolina. Dos instrumentos de cuerda bastante parecidos, pero son diferentes. Y de instrumentos de cuerdas hay una gama de ellos, cada uno diferente. Hay uno de 4 cuerdas, hay otros de, hay cuatro, ¿cuánto tiene el cuatro? 10, 12 cuerdas. No se acuerda. 12 cuerdas, así que hay una gama de instrumentos, pero cada uno de ellos tiene su finalidad y Dios lo quiere usar para su gloria y para su honra.
ante una pregunta interesante para romper el hielo, para buscar la conversación, el etíope también respondió muy bien. ¿Cómo voy a entender? ¿Y cómo voy a entender si nadie me enseña? El término que se usa para enseñar es otra palabra griega que tiene un significado más profundo y que yo no sé para ustedes, pero me abre una perspectiva del contenido bíblico más amplia. ¿Cómo voy a entender si nadie me muestra el camino? Si nadie me guía. Yo necesito a alguien que me guíe. La tarea hermenéutica es la tarea de tomar las personas por la mano y guiarles al camino, mostrarle el camino, enseñar. Aquí hay tantas definiciones que hay para la acción de enseñar, pero me gusta esta, guiar a la persona por el camino. Aquellos que tenemos este tremendo desafío de enseñar la palabra, de compartirla a través de la predicación, a través de conferencias, a través de escritos, personas que dedican su musa, su capacidad intelectual para escribir. Todos debemos tener en cuenta la importancia, el valor de enseñar. Aquí hay una lección importante que quiero dejar en su corazón en esta mañana. Leer la escritura es necesario, pero aún más importante es saber el contenido para aplicarlo a nuestra vida. Ujú. Y ustedes saben que la palabra hermenéutica está bien relacionada con la aplicación. Tú no puedes aplicar lo que tú no entiendes. Hay una relación entre ambas, en ambas direcciones. Tú conoces, tú entiendes. No entiendes porque no conoces. La tarea de la predicación, la tarea de la enseñanza debe ser una que se traduzca en acciones concretas en nuestro diario vivir, en nuestras acciones con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestra vida cristiana. Mira, Pastor Jesús, estas últimas presentaciones, yo tengo varios bosquejos. Como tú señalaste, los miércoles es el día de la homilética, del Sí, pastor, de la así es, hermenéutica, así es. de toda esta dimensión rica de la vida de la iglesia. Yo quiero mirar la labor de Felipe, que aquí hay 4 puntos. Como decía Roberto Amparo Rivera, únjalo y predíquelos. Y está con los versos. Miremos la tarea de Felipe. 4 características de la tarea de acercamiento, de hermenéutica, de tomar contacto con este personaje etíope. En primer lugar, fue agresivo. No se intimidó. Agresivo en el buen sentido de la palabra. Yo, yo repasaba las notas y no estoy pensando en esa agresividad que algunos exhiben, de que toman la gente y la obligan a aceptar algo que ellos todavía no han entendido, le obligan a dar pasos para los cuales ellos todavía no están preparados. Fíjense que, bueno, ahí está el segundo punto, lo puedo ligar, lo puedo mezclar. Fue estratégico, una agresividad que está amarrada a una estrategia. O sea, Felipe se dio cuenta de que aquí había una persona con inquietudes bíblicas, con preguntas. ¿A quién se refiere este pasaje? Lo estoy leyendo, pero no estoy entendiendo la cabalidad. Así que estratégicamente se acercó. Fue agresivo, fue estratégico. La pregunta que hizo fue importante. Y es Oye, la pastor, pregunta. Sí, oye, sí, pastor, pastor. mira, y eso me gusta mucho esa parte de estratégico, porque me parece que entonces Felipe utiliza ese elemento de la intencionalidad. Fue Muy intencional. bien. No es una estrategia que se da como resultado de una improvisación, sino porque Felipe de manera intencional es agresivo, pero también es estratégico. Él hace una pregunta, pero le está haciendo con toda la intención.
O sea, no es basado en una, déjame tirarla a ver qué pasa, tú sabes, sino que ya él tenía, ya había algo claro en su cabeza. Iba en una intencionalidad y eso me gusta mucho. No fue hacer una pregunta por hacer una pregunta. Exactamente. Tiene una pregunta estratégica. Y me parece que eso da al traste con muchas pastorales que lamentablemente no hay planificación y no hay estrategia. Me viene a la mente el texto bíblico de Pablo, como quien da puños al aire. Y no tenemos tiempo para dar puños al aire. Hay que ser estratégico, hay que ser intencional Sí, en todas las áreas de la vida de la iglesia. sí, Y esta temporada es una de cierre de año, de evaluar lo que se ha logrado en el año que está por cerrar y mirar al futuro, mirar la planificación de la iglesia, mirar la planificación de los sermones, la planificación de las estrategias para trabajar con los diferentes ministerios de la iglesia. Así que me parece que el consejo de la pista que observamos en la vida de Felipe y su acercamiento al etíope nos invita a ser agresivos, estratégicos. En tercer lugar, bíblicos. Bíblicos, me encanta, porque es que tenemos que ser bíblicos. sí, sí. Uno escucha mucho análisis y no hay Biblia, no hay palabra de Dios, no hay palabra de Dios. Yo estaba meditando el tema de la iglesia de Dios, que ya estamos por cerrar el año, ¿verdad? Pero yo Así lo he es. gozado un montón, eh, profundizando en la palabra de Dios. Este año yo comencé hablando y dando estudios bíblicos sobre la relación, cómo mantener nuestra relación con Dios vital en medio de este tiempo que nos ha tocado. Luego comencé unos estudios bíblicos que los voy a continuar para el 22 sobre el libro de Daniel. Estamos estudiando el libro de Daniel, profundizando la palabra. En medio de esta temporada, la segunda parte del año, la dediqué a predicar sobre David, sermones sobre la vida y la experiencia de David, profundizando en la palabra. No hay por qué estar buscando otros recursos. Alguna gente, eh, perdónenme, o sea, yo leo, tú lees, asignamos libros para que lean, pero lee la Biblia. O sea, el Total. primer lugar donde tú debes ir para buscar tu sermón, para buscar tu enseñanza, debe ser la Biblia. Otra vez, yo creo que el punto está claro. Necesitamos afirmar el lugar de la Biblia en la enseñanza y en la predicación. Y fue práctico. En cuarto lugar, vemos un acercamiento práctico desde el punto de vista de los versos 35 hasta el 37. Ahí vemos un interés de parte del etíope. Fíjate cómo el etíope respondió a esa enseñanza. Eh, Mira el verso 35. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Ujú. que para nosotros es Isaías 53. Y este pasaje bíblico marca la interpretación bíblica cristiana del capítulo 53 de Isaías. Hasta ahora nadie había utilizado Isaías 53 desde esa perspectiva de que la hizo Felipe. Y fíjate que para nosotros es tan común, o sea, cuando pensamos en Isaías 53, pensamos en la vida, la pasión, el ministerio de Cristo. Felipe fue enfático, Felipe le habló de quien se habla en esta historia bíblica, es de Jesucristo. Desde esta escritura, partió de la escritura, otra vez fue bíblico, de ahí, esa fue la plataforma, le anunció el evangelio de Jesús, le anunció la buena nueva de Jesús. Necesitamos ser prácticos. El evangelio es simple, nosotros lo hemos complicado. El evangelio es simple. Muchas veces nuestras estructuras y nuestras organizaciones y el desarrollo a través del tiempo lo hemos complicado. Y ejemplo de esas complicaciones que nosotros, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y entiéndame,
Yo soy pro organización, soy pro estructura, pero esas estructuras tienen que ser flexibles y deben estar al servicio del pueblo, al servicio del rebaño, al servicio del ser humano. No deben ser estructuras organizacionales que ahoguen, que impidan que unas cosas ocurran, porque yendo por el camino, encuentran, dice cierta agua, un cuerpo de agua, y el eunuco reacciona, práctico, el eunuco reacciona, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí está el tema del bautismo. Aquí está el tema de la práctica del bautismo. Aquí tenemos una escena que rompe con nuestras estructuras. Pastor, pero si no era miembro de la iglesia, pastor, Exactamente. pero si no le dio clase, no le dio, Exactamente. no lo, ¿cómo? Mire, nuestros análisis no lo preparó. Mire, Exactamente. ese diálogo, ese abrir la boca y comenzando desde Isaías 53, anunciarle el evangelio de Jesús. ¿Qué más usted quiere? Allí está la clase de bautismo, allí está la preparación en nuestros análisis. Fíjense que todo esto se estructura posteriormente en la historia de la iglesia, pero aquí Felipe no tiene ningún problema en detener el carro, en que se detengan el instrumento de movimiento que tienen, bajarse para bautizar al eunuco. Confirmó la decisión del eunuco. Verso 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y la respuesta del etíope fue, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una confesión pública amarrada con esta práctica del bautismo. Simplemente dice un cuerpo de agua. Nosotros no podemos amarrarnos hacia un río. La playa no La era, playa. La no playa era no era. playa porque era el desierto. Exactamente. Y entonces, fíjate que habla de sumergir, la palabra baptizo, el verbo baptizo, habla de sumergir en agua. Pero nosotros tenemos que ser claros también y entender que hay otras prácticas del bautismo que rompen con nuestros esquemas, pero que no le restan a la experiencia del bautismo. Yo Ujú. estoy seguro, Pastor Jesús, que tú has escuchado de personas que están encamadas Sí, en el señor. hospital Sí, señor. y piden ser bautizados. ¿Y qué impide que esa persona sea bautizada? Ay, pastor, pero no hay un río, ay, pastor, pero no hay agua, ay, pastor, pero, o sea, rompe nuestros esquemas, sea práctico, sea práctico. Pues mire, allí se ha buscado agua y se le ha echado a la persona sobre la cabeza Sí. Fíjate, y se ha pastor, bautizado. permíteme solo un Sí, comentario sobre eso, porque sin lugar a dudas lo que nos está presentando va a la médula de- de nuestras estructuras, pero bien duro, porque cuando nos hablas de ese elemento de ser prácticos, cuando de alguna manera nosotros nos acostumbramos tanto a la estructura y somos tan devotos a la estructura, eh, y todo tiene que ser tan cuadrado, tiene que ser de esta manera, porque así siempre que lo hemos hecho. pues, Y romper con eso es tan complejo en la mente ¿verdad? De la gente. Y yo me voy a incluir también. Vamos, sí, incluyo. O sea, por salimos de naturaleza ahí. resistimos. Sí, Nuestra naturaleza, pastor, es resistir sí, los cambios. definitivo. Entonces, cuando se nos presentan elementos como estos que rompen literalmente con nuestra estructura, y no tan solo la rompe, literalmente la hace pedazos, Pedazos. porque el etíope dice, aquí hay un charco, no sabemos qué es lo que muy bien usted presenta, era un desierto, una playa no era, pero Una playa no había era. agua.
Y allí dijo, yo me quiero bautizar y Felipe sin ningún inconveniente. Y al revés, todo lo que vemos en la escritura es que son plazos es un proyecto que es aprobado por el Espíritu Santo. Amén. Y se da en el marco del Evangelio de Jesús. Así Lea bien es, el texto bíblico, porque todo se da en el marco del Evangelio, de la buena nueva de así Jesús. es, así es. Y confirma, tú sabes, nuestros protocolos de bautismo, ya cuando tú estás con la persona en el agua, le preguntas, vuelves y le Exactamente, preguntas, confiesa que Jesucristo es exactamente, tu Señor, exactamente. confiesa que has aceptado a Jesús. Pues mira, ahí está, ¿crees de todo corazón? Bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda expresión! Creo, pisteuo, creo, mi experiencia personal. Jesucristo, Jesús el Salvador, Cristo el Mesías, es el Hijo de Dios. Tres nombres de Dios hay ahí, tres nombres poderosos. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, tres nombres de Jesús. Corrijo, ¿verdad? Así que hay una afirmación contundente de lo central del Evangelio. El Evangelio es buena nueva acerca de Jesucristo. El etíope tiene ese encuentro personal con Jesucristo. Vuelvo y afirmo, Jesús, pastor, lo dijiste muy bien, que nuestras estructuras estén al servicio de la iglesia, que bendigan. Son necesarias el desarrollo de la iglesia. Aquí teníamos material para varias presentaciones desde el punto de vista del bautismo. Está la fórmula bautismal de Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero hay pasajes de Hechos donde se dice que se bautizó en Jesús, en el nombre de Jesús. Esta experiencia de bautismo en diferentes contextos. El carcelero de Filipo se llevó a Pablo y a Silas para su casa y allí en su casa lo bautizaron. ¿Dónde lo bautizaron? En un balde, ¿cómo lo bautizaron? Con agua. Así mismo es, así. Mira, yo nunca olvido cuando hablo de este tema al pastor y obispo Andrés Ricón, recuerda que fue Claro, obispo del Caribe, claro. que fue a China con Hon Yang, que también algunos de ustedes lo conocen, pastor de la Iglesia de Dios de la China, ¿verdad? Pero está acá en Puerto Rico Es el chino ministrando. puertorriqueño. Chino puertorriqueño, que le gusta el cerdo. Debería estar gozando en esta temporada, Hon Yang acá. Así. Mira, de cultos de bautismo que tuvieron en China. ¿Y sabe dónde bautizaron la gente? En drones de agua. Un dron, un envase, algunas veces lo usamos para echar la basura, decimos nosotros, ¿verdad? Un Echar pipote, en unos lugares, un pipote. un pipote. Que mire, tú estás afuera y la persona está adentro, porque no hay espacio para que tú te mojes allí con él. Exactamente, tiene que haber los dos. Ahí no caben los dos. Pues allí está, tú estás afuera y él está adentro y lo sumerge en el agua y lo saca en bañeras, ¿verdad? Este lugar de donde uno se ducha. Así es. Allí han bautizado personas. Hay un corazón dispuesto, hay un corazón que anhela, hay un corazón que escuchó la palabra, que se la interpretaron, que tiene una preocupación genuina por entender lo que lees, lo que estaba leyendo. Y el Espíritu llevó a Felipe hasta aquella ruta para llevar a cabo una tarea que se traduce en el trabajo de la iglesia, de salvar, de ganar almas, de hacer el trabajo del Señor y de predicar la buena nueva. Este es otro bosquejo. La labor de la iglesia representada en Felipe, una iglesia impulsada por el Espíritu Santo, que busca a las personas, que se acerca a ellas, que responde al trabajo y que predica la buena nueva de salvación. La reacción del eunuco, en primer lugar, esa acción de bautizarse, de preguntar si podía bautizar,
afirma una decisión personal. Dice que se fue con gozo, se subió al carro. Aquí hay aquí creo que mencionamos algo la vez pasada brevemente, pero aquí se separan. El eunuco continúa su camino y el Espíritu del Señor arrebata a Felipe y se lo lleva a otra ciudad. Se encontró en Azoto, pasaba por esas ciudades hasta llegar a Cesarea, anunciando la buena nueva de salvación. La conversión del etíope definitivamente tiene que marcar un hito en la historia de la iglesia, en la historia de las misiones, porque aquí no es un judío, no es un samaritano, es un gentil, africano, adorador de Jehová, un prosélito. Aquí voló, ahorita Mira, usaste aquí la palabra, se fue tu se encanto aquí. despedazaron Aquí voló tu todo, encanto. todo el andamio, se vino al suelo. Y qué bueno, pastor, y qué bueno. Y de hecho tenemos algunos minutos adicionales, pastor, Sí, si podemos mirar ok, esto, porque me parece que esto que se está presentando aquí debería ser cada vez más la referencia en amén. términos de lo que debería ser la iglesia y de lo que debería ser el modelo de iglesia para poder operar, poder tener esa operación evangelística mirando hacia esa dirección. Ujú. Porque de alguna forma la iglesia se comenzó con el tiempo a sistematizar tanto Esa- y comenzaron las tantas reglas y las tantas cosas y todo fue haciéndose tan difícil, tan complejo. Hay un libro que yo leí hace muchos años que parte de la clase, el doctor José Raúl Rodríguez. Él nos dio un libro de un teórico, una teórica llamada Odea y Odea, un libro de Odea y Odea, y él habla sobre las instituciones. Y una de las cosas que presenta este escritor es que las instituciones en sus comienzos literalmente eran creadas para servirle a la gente. Su formación era una formación donde era para hacerle fácil a la gente las cosas y les servían. Muy Y él bien. hace la experiencia histórica y hace un despliegue histórico diciendo que ahora las cosas han cambiado. Ahora la gente es la que tiene que mantener y tiene que de alguna manera servirle a la institución. Servirle. Se viró la tortilla. Ahora es al Es revés. correcto, es correcto. Y fíjate que esos análisis nos deben invitar a una profunda reflexión. La iglesia, eh, nosotros tenemos que estar claros, ¿verdad? Porque en ocasiones rodeamos la iglesia de hecho con un romanticismo también. Sí, Todos sí, los sí, excesos son peligrosos. sí, Esa sí. iglesia perfecta, esa iglesia compuesta de seres humanos que enfrentó retos, que tenía imperfecciones, que tuvo lucha, que tuvo divisiones. eh, Cuando usted toca el tema de los judíos y los gentiles, nosotros damos gloria a Dios y alabamos a Dios por el evangelio y la gracia y porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entienda eso usted realmente en el libro de los Hechos para que usted vea el rechazo que había hacia los gentiles, los prejuicios que habían Así es. para aquellas personas que no veían la fe como ellos lo veían. Y las luchas que hubo entre ese liderato, Pedro, posteriormente aparece Saulo, aparece Pablo, el mismo Felipe, los apóstoles, para entender el cuerpo de Cristo. Ese movimiento, ese mover fresco del Espíritu Santo va creciendo, va desarrollándose, la iglesia se va extendiendo. Fíjate que, pastor, que aún en el mismo Nuevo Testamento, tú examinas el libro de Timoteo, las cartas de Pablo a Timoteo, y ya los que estudian las cartas de Pablo a Timoteo ven una estructura, una iglesia estructurada. Eso hace pensar a algunos que la carta de Timoteo fue escrita posteriormente. Exterior, correcto. Ya habla de obispos, Sí. ya habla de ancianos, ya Ujú. habla de una estructura organizacional que en principio sirve al evangelio, en sus comienzos sirve al evangelio. La pregunta sería,
a raíz de lo que tú mencionas de este autor y de este libro que leíste y de muchos que hemos leído y discusiones de estas que hemos tenido, ¿qué ocurre en el camino que eso se pierde? ¿Qué ocurre en el camino que eso se pierde? Lamar Vest, quien fue Sí, obispo de la sí, Iglesia de Dios, claro. en uno de sus muchos escritos habla de que la iglesia se fosiliza, corre el peligro de fosilizarse. Usted sabe que es un fósil, ¿verdad? Claro. Un animal, algo que vivió miles de años atrás, que se sepultó con el viento, con el polvo, con la ceniza volcánica. Entonces los arqueólogos se dan a la tarea de ir, investigar, buscar dónde está el fósil para sacar el polvo de encima. Pero lo que queda regularmente es el esqueleto, es el esqueleto. Necesitaremos que el Espíritu Santo sople sobre nuestra vida para llevarse ese polvo, esa ceniza que ha estado escondiendo, ocultando el mover fresco del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, Pastor, yo en la vida de recuerdo la un iglesia. caso, no sé si y tú recuerdas uno de los casos que un día trajo Yatensi cuando habla sobre aquella muchacha que era prostituta. ¿Tú recuerdas Testimonio. aquel testimonio increíble? La Santa Cena. La Santa Cena. Cómo en medio de la Santa Cena llega esta mujer prostituta y todo el mundo, Tuta, no le den la cena, no, que eso está la mal, que eso no se prostituta puede. del barrio. Así es, la prostituta del barrio llega al culto y pide que le den la Santa Cena y todo, que no le será de y no será de y que no se la puede dar porque ella no es convertida, que ella no pertenece al cuerpo de Cristo, aquello, que si lo otro. Y se da ese gran debate y él termina dándole, ¿verdad? La cena del Señor. Entonces, hemos puesto tan difícil todo. De hecho, uno de mis grandes debates, ¿verdad? Y lo digo aquí en Telto Hablemos, porque así es, Telto Hablemos es para esto, para poder Eso hablar es. todas estas cosas. Uno de mis grandes debates en nuestras clases, muchas veces en el seminario, fue exactamente eso, la experiencia de la cena, donde de alguna manera todo se ha hecho tan difícil. Y la gente cuando llega, una visita que llega y quisiera tomarla, no, porque tú no perteneces a la iglesia, tú no eres miembro de la iglesia, no se puede, que si la mesa abierta, la mesa cerrada, que si lo otro, que si lo Ujú, otro. ujú. Ha sido tan complejo cuando lo que se nos pide a nosotros es hablarle a la gente y hacerle fácil a la gente el conocer a Jesús. Y Invitarlos a la mesa. mira qué invitación tan bonita a la mesa y es tan difícil porque tú no eres de la iglesia, porque tú no perteneces, porque tú no eres miembro, porque tú no das tiempo. Por 20 cosas. Mira, bueno, estamos conectados porque o sea, estamos hablando del bautismo aquí en la experiencia del etíope, pero otra dinámica de la iglesia es esa, precisamente de la cena del Señor, que respetamos y entendemos la base bíblica y el orden que se da dentro de las organizaciones eclesiásticas, pero que también se ha convertido, eh, otra vez, los extremos son bien peligrosos. Por un lado, en una experiencia que en lugar de sanarte y de darte fuerza y de hacer, o sea, estás recordando el sacrificio de Cristo, pero te cargan tanto que tú sientes que te colocan sobre las espaldas todos tus Así es, pastor. pecados, todas tus debilidades, todas tus imperfecciones. Y entonces, ¿qué dice la gente? ¿Qué diría yo si lo analizo desde esa perspectiva? No, pues yo no tomo nada, si yo soy indigno, si yo soy pecador, yo no me puedo acercar a la mesa, pero la mesa es para los pecadores. La mesa precisamente es para Claro. aquellos que quieren recordar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Doc, mis grandes debates en el seminario siempre han sido sobre, una de las grandes cosas ha sido sobre la mesa, y una de las cosas que yo he dicho siempre ha sido el que la instituyó para salvación o la instituyó para que fuera un elemento de recordarlo. Haced ¿Para qué la esto instituye? en memoria de mí, Claro, en entonces memoria de yo, mí. yo le digo a la gente, y mis grandes debates han sido ese, la cena del Señor es para recordarlo.
no es un elemento de que si yo no la tomo o la tomo, me voy a perder o lo que sea, porque se Perder, no me salvo. ha llevado al punto donde el apóstol Pablo, que la come indignamente, pero tenemos que ir entonces al contexto de eso. Hermenéutica. ¿Entiendes lo Claro, que lees? exactamente. Y cuando tú lo buscas en ese contexto del apóstol, cuando lo presenta, no, es totalmente opuesto. Es porque habían unas situaciones que ocurrían en el seno de la iglesia, que estaban ocurriendo y que de alguna manera el apóstol tiene que trabajar con eso. Pero sin lugar a duda, a mí me parece, pastor, que la iglesia debe, y por eso que me gusta que esto hablemos, porque aquí nosotros podemos hablar estos temas con mucho respeto a nuestra audiencia, pero tenemos Sí, que hablarlo, tenemos hay que que hablarlo. presentar eso y tenemos que abrir y presentar una mente crítica y que simplemente no hagamos las cosas porque así fue que nos lo dijeron. Vamos a pensarlo, vamos a hacer la hermenéutica correcta, vamos a analizar esto correctamente. Y pensemos en el motivo, en la meta última del Evangelio. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Es la gente, la salvación. O sea, Totalmente de es acuerdo. entendiendo la bendición del pueblo de Dios, afirmando lo que hemos creído y lo que hemos enseñado. No podemos ser tan rigurosos que ese mismo evangelio, ese evangelio cierre puertas, impida. ¿Qué impide? ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Muchas veces estamos haciendo una tarea de impedirle a la gente que venga a Cristo, Claro, en lugar de invitarlo y acercarlos para claro. que busquen Mira, la pastor, salvación. tú sabes lo poderoso que es que llegue alguien de la carretera, un adicto, que llegue el tipo más Oh, pecador y que yo le pueda decir, toma el pan, ven, toma, ven, toma el jugo. Y yo quiero hablarte de Jesús y sentarlo acércate. conmigo a la mesa. Vamos a recordar a quien te amó, a quien dio la vida por ti. Tú sabes, y yo poder de alguna manera presentarle a Jesús sentado conmigo, todo el mundo, en una comunidad de gente que está recordando a Jesús. Eso es extraordinario. Pero Amén. eso es lo que no ocurre, pastor. No, no Lamentablemente, ocurre, en no muchas ocurre. instituciones no ocurre así. Lamentable. Sí, sí, sí. Y otra vez es el producto de la sacramentalización. Wow, Ahí está, la ahí está. sacramentalización de la iglesia, que lo hemos hecho tan sagrado, que lo hemos hecho tan reverenciado. No me malentienda, no me Estamos de acuerdo. malinterprete, Estamos de acuerdo. que es que en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Él. Y es todo O lo sea, contrario. Él nos está el, llamando y nosotros lo sacamos y nosotros lo empujamos. nosotros decimos, no, no. Eh, me, Exactamente. me acuerda a lo que impedía que los niños se acercaran a Jesús. O sea, la invitación es a que vengan y nosotros decimos, no, 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 quédate hasta aquí. Vamos a tirar una raya, de aquí tú no puedes pasar. Yo creo que la reflexión es importante, es interesante. El pasaje del etíope nos da, y lo hemos visto desde el comienzo del capítulo 8, el Dios que rompe esquemas, Sí, el Dios que está buscando salvar a las multitudes en Samaria, pero al individuo, al etíope en el desierto. Sin uno comprender, probablemente Felipe nunca entendió el potencial de ese etíope, ni conoció la historia que se desarrolló después con ese etíope predicando la buena nueva, eso el es evangelio excelente. de Jesús. Así que la Biblia está llena y fíjate, pastor, que hemos estado solamente en este capítulo 8 del libro de Hechos, y hemos dado un marco interesante, con mucha tela y con mucho Poderoso, pastor. material para que veamos este material. Para ponerle la última cherry a este material, pues mira, esa palabra en el verso 39, ese término arrebató, dice que subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe
Y el eunuco no lo vio más, pero eso no le quitó el gozo. Aleluya. Porque él había recibido a Cristo. Qué interesante, Jesús. Esto me viene a la mente ahora. Estás hablando de ese cuadro, de esa persona que entra a la cena, ese borracho, esa persona, esa prostituta. Probablemente no lo veamos más. Tú no veas más a esa persona, pero quien lo vio, quien lo tocó, Uf, hizo el trabajo. poderoso, Y Dios se va a glorificar. Dios va a tomar esa persona, poderoso. ese instrumento, y lo va a llevar por su camino y lo va a usar poderosamente para la gloria de su nombre. Bueno, nada, el punto es que el verbo que se usa ahí es controversial, eh, controversial para algunos, ¿verdad? Aquellos que entendemos. El verbo que se usa ahí es, eh, lo tengo por aquí en mis notas, arpazo. Cada vez que yo escucho esa palabra, ese verbo, recuerdo a Richard González. Richard González hablaba de ese verbo y se gozaba. Eh, ¿Dónde estás? Aquí está, arrebatamiento. Salen del agua y lo arrebata. Esa palabra arrebatamiento, arpazo, lo sacó. Y es el verbo que se usa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 17, para la experiencia del rapto de la iglesia. Es el mismo verso, arpazo. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en los cielos al Señor. Así que hay un término ahí interesante, arrebatamiento, arrebató. Nosotros utilizamos el término rapto. Probablemente el correcto sea arrebatamiento, desde el punto de vista de lo que la enseñanza bíblica nos quiere dejar, nos quiere compartir. Querido pastor, Ahí está. cerramos esta, No me esta parece. experiencia, Está cerremos esta poderoso. experiencia hacia un conocimiento fructífero. ¿Conoces lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Lee la escritura con avidez. Lee la escritura con deseos de aprender, con hambre, avidez. No lea la escritura como un ritual, como una costumbre, como que es parte ya de mi ritual diario. Interpreta el texto literalmente. Vamos a ir al texto bíblico, vamos a analizarlo, lo que dice el texto. Recuerda que la Biblia se entiende, la Biblia está hecha para entender, contrario a lo que mucha gente piensa, no, yo no leo la Biblia porque es muy difícil, yo no puedo entender lo que la Biblia dice. La Biblia se puede entender. La Biblia no es un libro oculto, es un libro cerrado que hay que examinarse, hay que acercarse a él con temor y temblor. La Biblia es un libro abierto que se puede entender, que tiene un mensaje transformador, un mensaje que cambia. Ese mensaje, nosotros afirmamos que es palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Tú, Θεού, genitivo, singular, masculino, el mensaje que le pertenece a Dios. Debemos procurar entender cabalmente lo que dice. La pregunta del etíope, eh, la respuesta, perdón, del etíope es genuina. ¿Cómo puedo entender si no tengo quien me guíe? Yo quiero entender. Necesito guianza. Una aplicación personal es la hermenéutica, algunos utilizan ese término, ¿verdad? La contextualización, cómo ese pasaje me habla a mí, habla a mi corazón, le habla a la vida de la congregación y transmita sus experiencias. Definitivamente, algunos sectores nos critican, ¿verdad? Porque ustedes hacen tanto énfasis en la experiencia. ¿Por qué ese énfasis en lo que tú experimentas, en lo que tú sientes, en lo que tú vives, en lo que es que conocer tiene las dos dimensiones, la de la mente, la de la Gnosis. gnosis, el conocimiento,
pero con mi corazón yo siento, yo siento a Dios, yo veo a Dios, yo tengo una relación personal con Él. Permite el Señor que siempre estos postulados nos guíen en nuestra interpretación de la Biblia, en nuestro acercamiento a la palabra de Dios. Ya estamos pensando, pastor, en el 2022, Yes. en los temas particulares que queremos Oye, tocar, y básicamente pues vamos a movernos en esa dirección ya con algunos conceptos más técnicos, pero lo vamos a explicar para que tú entiendas lo que lees. Lo vamos a poner en arroyo habichuela, dicen algunos, ¿verdad? Que tú lo puedas entender, para así que es. seamos buenos intérpretes de la escritura. La Biblia está aquí. eh, no es un libro cerrado. Y no quiero volver sobre mucho de lo que hablamos, pero hasta el acercamiento de la Biblia ocurre parecido, similar a lo que hablábamos del bautismo y de la Santa Cena. No, 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 tú no puedes leer la Biblia. Hay unos capítulos de la Biblia que tú no puedes leer porque tú no lo vas a entender, no tienes la capacidad para entenderla. No, no, no. Abra la Biblia, lea la Biblia, léala con avidez, léala con deseo, interprete lo que dice eh, la Biblia. Una de las reglas básicas de hermenéutica es que la Biblia es su propia intérprete. Usted lee la Biblia y usted entiende lo que ella dice y permita que ese mensaje lo transforme, como me ha transformado a mí, como ha transformado al pastor Jesús Así es. Semidey, como sigue transformando a decenas de miles de personas alrededor del globo terráqueo esta mañana. Pastor, ¿Entiendes lo que lees? así es, entienden lo que lee. El único peligro de leer la Biblia es que uno puede ser transformado. Este, Eso es así, eso es ese es el así. único peligro. El único peligro que uno se acerque a la escritura es que la escritura coja a uno y lo cambie y lo transforme. Como le Y lo pasó hace. y así le pasó al buen amigo Josh McDowell. Cuando él habla y él dice que haciendo sus investigaciones y tratando de ridiculizar el evangelio, todo lo contrario, empezó a buscar las escrituras y a ver las escrituras, y cuando vino a darse cuenta, estaba confesando a Jesucristo como Salvador, y hasta el día de hoy, Josh McDowell ha sido un apologético tremendo, eh, Tremendo. y una persona que Hon John Jan también, exactamente. Jan, comunista, secretario del Partido Comunista, entra a la biblioteca, al área de los libros proscritos y saca una Biblia y comienza a leer la Biblia. O sea, ese poder transformador que tiene la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que es el testimonio de cientos de miles de personas que solamente el encuentro con la palabra, la lectura bíblica y el mensaje vivo que ella tiene y que ella comparte, le ha transformado. Ha sido el instrumento que Dios ha usado para Gloria a Dios. transformarles. Gloria a Dios. Pastor, tengo varios mensajes por acá, o varios no, tengo un montón. Así que voy a leer algunos de los mensajes que tenemos por acá y le damos gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. A nuestra querida amiga Wenda Melesio, de allá del Rey de la Gloria. Dice, buenos días, pastor, estamos en victoria. Qué bueno, Wenda. También Amén. un amigo Nestalio Rizal nos dice, Dios les bendiga a tu hermano, reciban un abrazo. Saludos, pastores Semidey y Delfonso. Nuestra querida amiga Ada López de Chile nos dice, tremendo programa. Un abrazo, Ada. Sabes que Qué te lindo. amamos. También Tito Ayo Rosario nos dice, buenos días, bendiciones. Oveja de tabernáculo de fe. Eso es, ahí está el pueblo. Ahí está el Amén. pueblo. Mira, también Wenda nos dice, se fue por encima de los gandules con la Mac. Así. Ya tú sabes. Gracias, Wenda, gracias. Sí, esa es buena. Oye, ahora mismo tú estás usando la Mac para verte, para Sí, hacer sí. tremendo. Tremendo. Y la Aquí calidad estoy. la calidad es brava, de verdad. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mira, Secollazo nos dice buenos días, Dios les bendiga y los guarde. Feliz Navidad. Amén. Gracias. Lidia Cintrón nos dice, Dios me los bendiga a todos. Amén. Amén. Tengo a Carla Nahara que nos dice bendiciones, pastores. Un abrazo, Carla. Saludos, También Carla. Iliana Ardine nos dice, buenos días, pastores y líderes. Las estrategias son muy buenas. Así es, pastor.
nos dice Iliana. La pastora Lismari Álvarez nos dice poderosa enseñanza. Un abrazo, pastora. Gloria a Dios. El buen amigo Neftalí Orizal nos dice el Espíritu Santo es quien dirige todo el pueblo a Felipe. Ese evento y la pregunta que le hace al etíope no ocurre en el vacío. Muy Así bueno, muy buen comentario. Héctor Rivera nos dice, reverendo Héctor Rivera, buenos días. Caipomen didascalos, maravillosas enseñanzas. Pastor Pastor y maestro. Así es. Qué bueno. También tengo por acá a Milagros que nos dice excelente, bendiciones, Milagros Lugo. Un abrazo, Milagros. Neftalí. De tabernáculo. Eso es. Neftalí nos dice, la intención y propósito del Espíritu Santo era salvar y bautizar al etíope para convertirlo en un evangelista. También Madeline Rosario nos dice, buenos días, Dios les bendiga a todos, felicidades, qué enseñanza maravillosa, Dios es bueno. Amén. Qué bueno. Magnos Cordero nos dice, buenos días y bendiciones a todos. Un saludo desde Indiana. Un abrazo, Milagros, que la paz de Dios es contigo. Wanda y Rizari nos dice bendiciones a todos. Esa es la pastora y obispo, allá del distrito de Río Piedra. Nos dice bendiciones a todos presentes en esta capacitación continua. Un abrazo. Fieles. Sabes que te amamos, pastora. Amén. También Teresa Gudiño nos dice desde Panamá, nos dice Dios les bendiga, muy buena enseñanza. Qué bueno. Eunice Cruz nos dice muchas felicidades en esta Navidad para mi querido pastor y Alfonso Caraballo. Gracias, bueno, Eunice. Un abrazo. El pastor Tomás Hernández nos dice simplemente excelente. Gloria a Dios. Un abrazo, pastor Tomás Hernández, pastor. Querido amigo. Iliana Ardínez nos dice en Panamá, en las cárceles bautizan en piscina y los privados de libertad. Excelente. También Neftalí nos dice en las movilizaciones militares los capellanes bautizan en drones plásticos. Ellos utilizan lo que tienen a la mano para hacer la obra de Dios y eso es muy cierto. Es correcto. Eso es muy cierto. Nuestra amiga Rosa Alejandro nos dice que mucho se aprende aún con porciones bíblicas que hemos leído tantas veces. Magnífico. Aleluya. Feliz Navidad, Pastor Caraballo. Qué bueno. El poder de la palabra. El poder de la palabra, así es. Buen amigo Neftalí nos dice una de las grandes enseñanzas que aprendí de mi amigo y pastor ya fallecido Nicolás García Olivieri era que él le daba uvas y galletas a la visita inconversa en ese momento y le decía, todos comen. Todos comen. Qué lindo está eso. También Magali de Correa. Magali, un abrazo. Dice poderoso. Magli. Magli, voy a decir ni que Magli. Magli, un abrazo. Ella es venezolana, ¿verdad, pastor? Venezolana, sí. Radicada aquí en Puerto Rico. Así es. Qué bueno, Magli. Un abrazo. También el pastor Heriberto Vega recuperándose de una operación y ya está en la casa, pastor, ya está bien, ya está recuperándose poco a poco. Pastor Heriberto Vega, te amamos. Y él dice, poderoso liberador, excelente el giro que tomó el tema de hoy, Dios hablando. Amén, qué bueno. Magli nos dice amén. También nos dice Magli, poderoso. El Collazo nos dice, excelente tema, gloria a Dios. El pastor Heriberto Vega nos dice, recuerda el testimonio de Yatensi sobre la Santa Cena. Ministró fuertemente a la pastoral. Así mismo eso fue tremendo y contundente. La pastora Wanda Irizarry nos dice, un tema muy intenso. Lo importante es no hacer de la excepción una norma. Las instituciones deben estar para uniformar la doctrina. Hacia adelante, valientes exponentes. Amén. Qué bien. También el Neftalí nos dice, con el mayor de los respetos, esta sección debe ser de 2 horas. Yo estoy de acuerdo contigo, lo estoy pensando para el año que viene. Estamos dándole casco a cosas buenas para eso. Y después las hablo con el doc. Mira, la pastora Elina nos dice, esta sección va a tener que tener un to be continue tomorrow. Nos quedamos con el deseo de seguir escuchándole, pastor. Yo estoy de acuerdo con eso, es que es lo que se aprende. Y mire, y usted no ha estado en una clase con él. Usted está en una clase con el doctor Ildefonso Caraballo. Olvídese de eso.
es el don de Dios, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Porque de verdad que es un nivel de enseñanza extraordinario. Magli nos dice, mira, así es, el mensaje le pertenece a Dios. La palabra es transformadora. La pastora Diomari Reyes de Panamá nos dice, Dios les bendiga, hay poder en la palabra de Dios. Amén. Iliana Aldines nos dice, bendiciones, feliz Navidad. Nuestra querida amiga Gualesca Vega nos dice, saludos, un abrazo, Gualesca. Qué bueno. Héctor Rivera nos dice, Pastor Ildefonso Caraballo, lo amamos y respetamos, tremendo pastor. Qué bueno. Héctor, gracias. Mi pastor asociado. Qué bueno, Héctor. Un abrazo. También Magali, o Magli, voy a decir, nos dice, saludos, mis amados pastores, siempre es un gusto escucharlo. Excelente. Qué bueno. Y también mi buen amigo Neftalí nos dice, me apunto para las clases por Zoom. Gracias, Neftalí. Gracias, Neftalí. Extraordinario, sin lugar a dudas. Extraordinario, extraordinario. Como el Señor nos ha la memoria, Neftalí, perdóname, pastor. Sí, adelante. No puedo evitar agradecer la vida de Nicolás. Neftalí nos trajo a la memoria un compañero, un pastor de vocación, un amigo. Le encantaba toda esta tertulia. Sí, él es tremendo. Así es, así es. Mira, nosotros ciertamente damos gracias a Dios por la vida del buen amigo, el pastor y doctor Ildefonso Caraballo Sánchez, que esta mañana nos ha bendecido de manera increíble, como siempre. Mire, y hoy ha sido interesante, pastor, porque hoy es el último día de la programación en vivo. Ya hoy finalizamos en vivo y mire, finalizamos con un programa final para esto. Mira qué final. Mira qué final más extraordinario. La mano de Dios, la gracia del Señor. Un final extraordinario. Ya obviamente de mañana en adelante los programas serán ya programas grabados. Los miércoles estarán saliendo los programas anteriores con el doctor Caraballo también, para que la gente pues vaya, los que no han escuchado los demás programas anteriores, pues puedan también disfrutar de los programas previos y disfrutar de todo esto. Así que nosotros regresaríamos el 10 de enero, el lunes 10, regresaríamos nuevamente con programación en vivo para la gloria de Dios. Pero no puedo irme sin antes decirles que, mire, usted tiene en la pantalla el email del doctor Ildefonso Caraballo. Ahí está. Ahí estoy a la orden. Sánchez@gmail.com y caraballosánchez@gmail.com. Y también aquí está su número de teléfono: 787-646-2289. 787-246-2289. Ahí está la información, Doc. También a través de la página de Facebook lo pueden conseguir. Ildefonso Caraballo en Facebook o Iglesia de Dios MB, Tabernáculo de Fe, que es la página de nuestra iglesia. Muy agradecido, Pastor Jesús Semidey, por este tiempo. Ha sido tan refrescante tener este contacto con el pueblo, con la pastoral. Gracias por hacerme parte de esta visión y este proyecto de Terto Hablemos. Lo he disfrutado un montón y espero seguirlo disfrutando junto a nuestros hermanos y hermanas, pastores y pastoras, miembros de la iglesia, líderes de la iglesia. Y esta tertulia continúe para la gloria de Dios y para el crecimiento y el apoyo a la pastoral. Así es. Mira, pastor, por acá nos escribe nuestra querida amiga Gladys Osorio. Esa es nuestra amiga. Sí, Gladys nos dice muchas felicidades y muchas bendiciones. Gracias, un abrazo, Gladys. Cumplió años en estos días. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bueno. Un abrazo para Gladys. Pastor, gracias por bendecirlo nuevamente. Gracias. Señor, te continúe bendiciendo, que tengas una tremenda feliz Navidad. Y gracias, nos seguimos comunicando y seguimos planificando y viendo cosas lindas que Dios está haciendo a través de todo lo que está ocurriendo en la vida de Terto Hablemos para la gloria de Dios. A la gloria de Él. Bendiciones, feliz año. Nos vemos en el 2022. Claro que sí, pastor. Un abrazo, la paz de Dios.